Bienvenidos al programa número 49 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Bueno, aquí desde Madrid, desde RSC Radio Internacional. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal esas máscaras de Lego de la semana pasada? Vamos a hacer un parón con respecto a las máscaras de Lego. Seguiremos más adelante porque he decidido que en este mes de abril va a ser un mes de entrevistas y en concreto aquí tenemos a una persona muy especial. La parte especial es una amiga muy querida, una gran escritora que nos comentará diferentes programas que vamos a grabar con ella con respecto a sus libros, pero ahora en concreto este programa vamos a hablar de la perspectiva del espejo. Así que vamos a presentar a Aurora. Muy bienvenida, Aurora. Hola a todos, muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí. Mis queridos oyentes, ¿estáis todos preparados para escuchar este gran tema de la perspectiva del espejo por Aurora? Bueno, pues Aurora, ¿estás tú preparada también para empezar? Sí, estoy más que preparada porque es un tema que me apasiona, la perspectiva del espejo. ¿Qué podrías decir a nuestros oyentes de qué es la ley del espejo para esas personas que a lo mejor no sepan de qué estamos hablando? Vale, la ley del espejo, o perspectiva del espejo como a mí me gusta llamarle, es una ley que nos repercute a todos y tiene que ver con la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia viene a expresar o viene a explicarnos que todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es adentro es afuera. ¿A qué te refieres? ¿Puedes ser más explícita cuando dices cuando es arriba es abajo para poderlo entender un poquito mejor? Vale, esto tiene que ver con que todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está sucediendo por dentro. Es decir, lo que vemos ahí afuera realmente es una interpretación basada según el pensamiento de cada uno. Es decir, algo sucede ahí afuera, pero yo le doy una interpretación según lo que yo llevo por dentro. De ahí que lo que veo afuera, que lo que es arriba es abajo y lo que es dentro de mí, es ahí afuera, en el exterior. Muy bien, Aurora. ¿Podrías poner un ejemplo? Vale, esto se puede ver muy bien en las relaciones. Es decir, yo puedo ver o percibir que alguien me trata bien o percibir que alguien me trata mal, ya sea un amigo, un familiar, en el trabajo, una pareja. Yo puedo interpretar que alguien me está rechazando, por ejemplo, y esto no es más que una interpretación, es decir, lo que yo estoy viendo ahí afuera, que es una persona rechazándome a mí, no es más que el claro ejemplo o la información que me está expresando a mí, si yo le pongo conciencia, que yo estoy percibiendo rechazo. Es decir, todo lo que veo ahí afuera es una interpretación de mi modo de pensar. Entonces, no es tanto que a lo mejor una persona me esté rechazando, sino que yo estoy interpretando que alguien me está rechazando. Porque ese alguien puede tratarme igual a mí o puede tratar igual a otra persona y esa persona, sin embargo, no sentir rechazo, mientras que yo sí que lo estoy sintiendo. No sé si me estoy expresando correctamente. Sí, sí. Entonces, todo depende de cómo nosotros lo interpretemos, que a lo mejor no tiene que coincidir con la interpretación de la otra persona que nos está rechazando. ¿Es así? Es así. La perspectiva del espejo nos ayuda a ver qué tipo de patrón mental manejamos cada uno. Según lo que yo sienta y perciba de los demás o de cualquier situación, ese es el patrón mental que yo estoy manejando y que repercutirá en todas mis situaciones, en todo lo que yo experimente, en mis relaciones. Mi patrón mental va a repercutir en mi vida en general. Y la perspectiva del espejo nos ayuda a ver cuál es el patrón mental que cada uno estamos manejando. ¿Y tú esto lo llevas en tu día a día? Yo si lo llevo en mi día a día, me ayuda a empatizar mucho, sobre todo con las personas. Me ayuda a ponerme en la situación del otro y de alguna manera me ayuda a sentirme en paz, porque cada vez que veo una situación
ahí afuera que no me gusta en mi vida cotidiana, busco dentro de mí cuáles son esos pensamientos que yo estoy manejando para interpretar aquello que no me gusta y poder entender la situación de otra manera, de una manera que tal vez me haga sentir más paz, me deje más tranquila. ¿Y al final lo consigues? ¿Consigues esa paz que estás buscando y te das cuenta de cosas que te está reflejando la otra persona? Muchas veces a lo mejor no siento la paz en el momento, pero sí el manejar esta información, el saber que puedo manejarla ya en sí me da paz. Porque yo sé, el mirar dentro de mí es un regalo en sí mismo. Es decir, a lo mejor no en el primer momento siempre encuentro la solución, pero yo siempre sé que si veo un problema o un regalo, ahí en cualquier situación cotidiana, todo es fruto, al final es un fruto que yo he plantado y eso me ayuda a sentir paz y exactamente tu pregunta era si yo resuelvo la situación. Sí, si tú resuelves la situación, al final en tu vida, ese conflicto que tú estás comentando, luego tú te das cuenta en tu vida qué beneficio has sacado, si es que se saca algún beneficio de esa persona que a lo mejor has tenido conflicto, rechazo, ¿sacas algún beneficio al respecto para luego poder llegar a esa paz interior o poder trabajar eso que te ha reflejado la otra persona? Sí, siempre me ayuda a convertir lo que a lo mejor considero un problema, me ayuda a transformarlo en un regalo. Es decir, gracias a la perspectiva del espejo, siempre termino obteniendo un regalo de lo que al principio podía parecer un aparente problema. ¿Y cómo consigues, ponme un ejemplo, cómo consigues el obtener, el transformar, comentas un gran regalo de un conflicto, transformarlo a un gran regalo? Lo veo un poco complicado. Pues por ejemplo, si seguimos con el tema del rechazo, si a alguien me estoy rechazando, yo tengo dos opciones. Quedarme en la parte de ver el problema y no hacer ningún tipo de introspección, y entonces puede que me sienta defraudada con esta persona o enfadada, o puede que genere resentimiento y me quede en ese resentimiento, o puedo utilizar la perspectiva del espejo para preguntarme a mí misma qué es lo que estoy rechazando dentro de mí, porque si alguien me está mostrando que yo puedo sentir rechazo, es porque ese rechazo está en mí, si no, no lo sentiría. Entonces, si yo hago esa introspección y me pregunto qué pensamientos hay en mí que no me hacen sentirme bien, que me hacen sentirme rechazada, y empiezo a pensar sobre ellos, y empiezo a preguntarme en qué me puedo estar rechazando yo para yo sentir y percibir rechazo, entonces, con esas preguntas estoy haciendo un proceso de introspección y de autoconocimiento que me puede servir para darme cuenta en qué puntos yo me rechazo y entonces el simple hecho de yo darme cuenta de eso me trae conciencia y al traerme conciencia yo puedo ponerle solución y entonces puedo comenzar a aceptar esas partes de mí que yo antes rechazaba. Con lo cual, si yo utilizo la perspectiva del espejo y elijo no quedarme en el resentimiento, que el resentimiento es lícito y puedo sentirlo en un primer momento, pero cuando yo quiero salir del resentimiento que me genera el que otra persona me esté rechazando, o la tristeza, por ejemplo, o el sentimiento que sea, yo puedo utilizarlo para traspasar el rechazo y encontrar el regalo que hay tras ese rechazo. Y tras ese rechazo, lo que puede haber si yo lo corrijo en mí, o no sé si exactamente la palabra sería corregir, si yo lo trabajo en mí, puede que tras ese rechazo lo que yo encuentre es amor, aceptación y sobre todo una mejor versión de mí que ha elegido ir más allá del rechazo y ha elegido aceptar esa parte de sí misma que se sentía rechazada, con lo cual un rechazo de otra persona me puede servir para conectar con una mejor versión de mí, con una Aurora en este caso más empoderada. Muchas gracias, Aurora. Bueno, ahora sí que me ha quedado muy claro y espero que a nuestros oyentes también. Ante lo que has comentado, que me ha parecido muy interesante, quería hacerte un inciso antes de que pongas otro ejemplo que para poderlo todavía, incluso que nuestros oyentes lo entiendan todavía muchísimo más. Ha habido una parte que
Me ha llamado la atención en el que tú decías de cuando te liberas de ese resentimiento con esa persona. ¿Podrías decir a todos nuestros oyentes cómo eres capaz de liberarte cuando tienes un conflicto de ese resentimiento con esa persona? No sé si te habrá pasado alguna vez, Aurora. Sí, sí me ha pasado y a todos y cada uno de nosotros es probable que nos haya pasado sentir resentimiento por algún conflicto que pueda haber en alguna relación o simplemente por un malentendido. De ese resentimiento nos podemos librar todos. Es decir, no hay un tiempo para liberarse del resentimiento. No hay un tiempo concreto. Puede ser según la situación y según el tipo de relación, una semana, un día, una hora, meses. El tema es saber y conocer que hay una perspectiva, que es esta perspectiva del espejo sobre la que estamos hablando, que nos ayudará a liberarnos no solo del resentimiento, sino de cualquier emoción negativa. Una vez que sabemos que si miramos dentro y hacemos ese viaje de autoconocimiento y de autoobservación, podemos traspasar cualquier emoción negativa y convertirla en una emoción positiva o en una emoción de amor, una vez que sabemos eso, ya hemos dado un gran paso. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Entonces, Aurora, me estás diciendo que con la perspectiva del espejo podemos cambiar cualquier emoción negativa a positiva. Sí, simplemente sabiendo que lo que percibimos del otro es un pensamiento, es una interpretación, con ese conocimiento ya dentro de nosotros podemos transformar cualquier emoción negativa en una positiva. Y con respecto al resentimiento que decíamos antes, el paso de saber que la introspección o la autoobservación nos puede conducir a transformar una emoción positiva ya es un paso. Luego, lo que tarde el resentimiento en irse dependerá de la persona, de su patrón comportamental, de cómo esté acostumbrado a percibir la vida, pero querer es poder, es decir, si uno quiere encontrar dentro de sí cuál es la raíz de ese resentimiento y trabajar en sí mismo el rechazo o lo que sea que vea ahí afuera, con una serie de pasos, utilizando una serie de pasos que nos ofrece la perspectiva del espejo precisamente, sí que podemos liberarnos de ese resentimiento. A veces se puede tardar más o a veces se puede tardar menos, pero es un proceso que siempre nos va a llevar a un regalo, a obtener un regalo y a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Qué interesante, Aurora, de verdad. Antes de que nos vayas diciendo cuáles son esos pasos dentro de la perspectiva del espejo, me gustaría que aclarases a los oyentes entre qué diferencia hay entre pensamiento e interpretación. Vale, un pensamiento y una interpretación pueden ser básicamente algo similar, que es una interpretación, sino un pensamiento que yo le otorgo a una situación. Entonces, en este sentido, pensamiento e interpretación podríamos manejarlas de una manera similar, sin necesidad de hacer demasiadas distinciones. Una interpretación es un pensamiento o varios pensamientos, un conjunto de pensamientos que yo le otorgo a una situación en concreto. Pero una misma situación, diferentes personas la podemos interpretar de manera muy diferente. Podemos pensarla y observarla de manera muy diferente. Ya me ha quedado bastante claro. Muchas gracias, Aurora. Pues ahora, ¿nos puedes decir cuáles son esos pasos dentro de la perspectiva del espejo? El primer paso es observar. El primer paso es saber qué estoy sintiendo de la situación que estoy observando en el exterior. Es tener claro la emoción que me está provocando cualquier problema. A veces no es un problema, también podemos utilizar la perspectiva del espejo para darnos cuenta de las partes buenas que vemos en ciertas situaciones o en ciertas personas. Pero si lo que queremos ver o resolver es un problema, lo primero es darnos cuenta de qué emoción nos está provocando. Pues por ejemplo, si seguimos con el rechazo, me provoca tristeza en este caso, o enfado. La emoción que a cada uno le provoque me provoca tristeza o enfado,
que una persona me esté rechazando. Ese sería el paso número 1, identificar la emoción y por qué hecho está causada esa emoción, por el rechazo, porque me han despedido del trabajo, o porque alguien me ha mentido, o porque he perdido dinero, lo que sea. Y el segundo paso es intercambiar la situación, es decir, intercambiar a la otra persona, a la que me está rechazando, o el dinero que he perdido, o a quien me ha echado del trabajo, por un pronombre personal que apunte a mí. Es decir, ya no son las otras personas las que me están provocando tristeza o me están provocando enfado. Ya no son las otras personas las que me están rechazando o ya no es otro el que me ha echado del trabajo. El segundo paso es intercambiar a los otros por mí. Es decir, me provoca tristeza o enfado que yo me esté rechazando. Que sería entonces, Aurora, con uno mismo, no es lo que te está provocando en el primer caso. En el primer paso es lo que tú sientes que te está provocando la otra persona, pero en el segundo paso es ese rechazo que desemboca en una tristeza, pero es dentro de ti, una vez que nos miramos hacia adentro, ¿no? Eso es, se trata de buscar ese rechazo, en este caso ahora dentro de uno mismo. Y el tercer paso sería encontrar el punto de verdad en la segunda afirmación que hemos hecho. La segunda afirmación es la de que yo soy la que se está rechazando. Es decir, la segunda afirmación, el segundo paso, es el de que yo estoy sintiendo tristeza o enfado porque yo me estoy rechazando. Pues el tercer paso sería encontrar el punto de verdad en esa afirmación. Entonces, una vez que ya has llegado al punto 2, es ver como de dónde viene, a lo mejor, cuál es el origen de ese rechazo, ¿podría ser? Algo así, porque tal vez no a todas las personas les da sentido el hecho de que se pueden estar rechazando a sí mismas. No todo el mundo puede que encuentre un sentido en eso. Por ejemplo, yo en alguna sesión personalizada he trabajado con personas que no veían ese punto de verdad en el hecho de que se estuvieran rechazando a ellas mismas o no les daba sentido. Y es totalmente lícito. Pero el paso 3 consiste en buscar ese punto de verdad, aunque al principio a uno le pueda parecer o a alguna persona le puede parecer que no se está rechazando a sí misma, se trata de encontrar los puntos en los que en este caso yo, por ejemplo, me podría estar rechazando a mí misma y que me dé sentido. ¿Y cómo puedes llegar a ese punto de buscar por qué te estás rechazando? Porque a veces es complicado el llegar ahí, ¿no? Pues esto es un proceso de reflexión. La mejor manera es escribir y hacer este proceso de autorreflexión escribiendo. Pero si no, simplemente pensando, se trata de pensar en qué punto yo me estoy rechazando a mí misma. Es decir, es reflexionar hasta que me dé sentido. ¿Por qué me tengo que obligar a que me dé sentido esta afirmación? Pues simplemente para probar cómo te sienta el hecho de llevar una situación exterior a una interior. Simplemente se trata de probar. Venga, voy a atreverme a encontrar los puntos en los que yo me estoy rechazando. Y si reflexionamos, todos en algún punto nos rechazamos y es por eso que nos afecta el rechazo de los demás. Porque si nos aceptáramos plenamente, es muy probable que el rechazo de otra persona lo pasáramos por alto porque ni siquiera existiría dentro nuestra. Entonces se trata de buscar esos puntos de rechazo dentro de mí. Y cuando, Aurora, cuando buscas esos puntos de rechazo, es como se te activa. ¿Ese rechazo puede venir expresamente por esa herida de la infancia de ese rechazo o no tiene nada que ver? Sí, puede venir de la infancia o puede venir de cualquier suceso, cualquier momento temporal. El caso ya no es tanto de dónde venga, sino encontrar puntos de verdad en la afirmación número 2 de que yo me estoy rechazando a mí. Ni siquiera da igual que sea en verdad o mentira, el hecho es que me dé sentido. Lo importante es encontrar sentido.
porque el sentido es lo que finalmente nos va a dar paz. Y Aurora, ¿cuál sería el siguiente paso de la perspectiva del espejo? El siguiente paso, una vez que le he encontrado sentido a la afirmación de que efectivamente yo hay en algún punto en el que me estoy rechazando y ese punto generalmente es a través del pensamiento, o sea, nos rechazamos a través de pensamientos muchas veces inconscientes, pues cuando yo ya le he otorgado sentido a esa afirmación, me pregunto a mí misma, ¿por qué me rechazo? Y de manera escrita, las primeras veces hasta que integremos esta perspectiva, porque es una forma de mirar la vida, contesto lo primero que se me ocurra, muchas veces. La respuesta muchas veces puede ser automática, otras puedo reflexionarla, pero es la siguiente, ¿por qué me rechazo? Si estamos hablando sobre el rechazo, que el punto número 2 era que me daba miedo y tristeza que alguien me rechazara, pues el punto número 4, después de darle sentido a la afirmación número 2, sería preguntarme ¿por qué me rechazo? Y la primera respuesta podría ser cualquiera, por ejemplo, porque no me gusto a mí misma. Y entonces sería seguir tirando del hilo, preguntarme de nuevo ¿y por qué no me gusto a mí misma? Y la primera respuesta que saliera, o una respuesta más reflexionada, según se prefiera. Pues no me gusto a mí misma porque no me gusta mi cuerpo, por ejemplo. ¿Y por qué no me gusta mi cuerpo? Y se trata de seguir tirando del hilo. Pues porque estoy muy gordo o estoy muy flaca o porque no me gusta mi piel o no me gusta mi cabello. Y se trata de seguir tirando del hilo, según la respuesta que hayas dado. Qué interesante, porque así vas viendo, es como una lluvia de ideas, ¿no? Y entonces vas a ir sacando, por medio de que vas contestando, sigues sacando preguntas, hasta que llegarás realmente al origen de donde viene. Claro, al final se llega a una respuesta que no invita a seguir preguntando. Cada uno tiene que encontrar cuál es esa respuesta. A veces uno puede tardar 5 minutos o puede hacerse muchas preguntas hasta llegar a esa respuesta. Otras veces simplemente con 2 preguntas basta. Depende de cada persona, de la situación y básicamente este punto nos invita a llegar, como tú has dicho, Inma, al origen, a una respuesta que nos dé calma. A lo mejor no sentimos calma en el momento, o a veces sí, porque yo la he llegado a sentir y sé que otras personas también la han sentido, pero sabemos que hay una respuesta en la que ya no podemos seguir preguntando. Y con estas preguntas y respuestas ya nos hemos dado, como tú dices también, Inma, una lluvia de ideas de información a nosotros mismos sobre las posibles causas del rechazo hacia nosotros mismos. De verdad, Aurora, no me podía imaginar todo lo que conlleva la perspectiva del espejo. Es súper potente. Uno mismo puede hacer un trabajo muy profundo. Para mí es lo más poderoso que he encontrado hasta el momento, porque con esta perspectiva podemos tratar cualquier tema, laboral, de relaciones, de dinero, en realidad se puede trabajar absolutamente todo dentro de uno mismo, porque no sé si alguna vez habréis escuchado que realmente la solución, tanto el problema como la solución, no se resuelven ahí afuera, primero se resuelven dentro de uno mismo y una vez que se ha resuelto dentro de uno mismo, se puede resolver ahí afuera. Entonces, la perspectiva del espejo nos ayuda precisamente a eso. Súper interesante, Aurora, de verdad. Me alegro mucho que hayas comentado. ¿Qué más pasos hay? ¿Qué más pasos hay dentro de esta ley del espejo? Pues quedaría un último paso que consistiría en abrazar esa parte de nosotros mismos que en este caso se siente rechazada. ¿Y cómo la abrazaríamos? Pues metafóricamente. O sea, el último paso es un proceso de abrazar y de cerrar los ojos y metafóricamente o físicamente abrazarnos a nosotros mismos, abrazar a esa parte que se sentía rechazada. Puede ser que la última respuesta tenga que ver con la infancia, o puede ser que la última respuesta tenga que ver con alguna experiencia que alguien haya vivido, pues se trata de cerrar los ojos, respirar profundamente y en un proceso de meditación o en un estado meditativo de relajación,
abrazarse a uno mismo, ya sea metafóricamente, físicamente, y ese simple hecho de abrazarse a uno mismo, de aceptar la situación y de decirse a uno mismo, repito, yo te veo, yo te acepto, entiendo lo que ha pasado, puede que en un primer momento no parezca que tenga efecto, o muchas veces sí se siente paz. En ese paso se puede llegar a sentir una gran paz porque yo la he sentido, o a veces nos podemos abrazar a nosotros mismos y no sentir nada en particular, pero ahí el trabajo está hecho. Qué bien, pues te iba a decir una cosa. Yo voy a aprovechar ya que estás aquí, Aurora, pero bueno, lo vamos a dejar ahí en stand-by para el próximo programa. ¿Qué te parece, Aurora, si en el próximo programa puedes hacer una especie de meditación enfocando toda esta perspectiva del espejo? Vale, acepto el reto. Muy bien. Bueno, pues antes de acabar con este programa número 49, quería hacer como una conclusión. ¿Qué podrías decirle a nuestros oyentes, aparte de que repases un poquito, en un momentito, todas esas claves, esos pasos de la perspectiva del espejo para que la tengan claras? ¿Qué conclusión o qué consejo le puedes dar? Pues yo os diría que dentro de cada uno de vosotros está la solución a cualquier aparente problema, es decir, que ese problema se puede disolver en el momento en el que decidáis recordar vuestro poder y saber que dentro de vosotros está la respuesta, y no solo la respuesta, está ese clic que tanto estáis buscando para que se resuelva cualquier situación que ahora queráis resolver. Bueno, Aurora, ¿puedes dar ya para terminar, volver a repasar esos puntos de la perspectiva del espejo? Por supuesto, paso número 1: expresar la emoción que nos provoca una situación en particular. Por ejemplo, me produce enfado que esta persona me haya engañado. Segundo paso: intercambiar el pronombre, el pronombre o a esa persona por el pronombre yo. Me enfada o me entristece que yo me haya engañado. El paso número 3 sería encontrar el punto de verdad en esa afirmación de que yo me he engañado en algún punto, en alguna acción, a nivel de pensamiento. Se trata de encontrar ese punto de verdad. Y el siguiente paso, el paso número 4, sería preguntarse o preguntarme yo a mí misma por qué me he engañado, y seguir tirando del hilo con cada respuesta que vaya surgiendo de cada pregunta que yo me hago a mí misma. Y finalmente, cuando he llegado a una respuesta en la que yo siento que ya no puedo preguntar más, abrazo a esa parte de mí que se ha sentido herida, que se ha sentido engañada. Y entonces el trabajo ya estaría realizado. Muchísimas gracias de verdad por tanta sabiduría. Bueno, te quiero en el mes de abril aquí conmigo. Yo estaré encantada de volver. Y aparte está el reto para el próximo programa. Quería decirte, Aurora, si alguien de nuestros oyentes tiene alguna duda con respecto a la perspectiva del espejo, ¿dónde se pueden poner en contacto o dónde poder dar tus redes para cualquier cosa? ¿Dónde pueden contactar? Me podéis encontrar en YouTube como Vibración Espiral. En YouTube es en la red en la que más presente estoy. Y por otra parte también me podréis encontrar en Instagram como Vibración Espiral, @Vibración Espiral. Muy bien, Aurora. Y una cosita más que quiero que sepan los oyentes, porque yo soy una gran lectora de tus libros. Bueno, deciros aquí con Aurora, comentaros que ha escrito una trilogía. El primer libro se llama Nos miramos. Aurora, es así, ¿verdad? El primer libro es Nos miramos. ¿Y cuáles son los otros dos? El segundo libro se llama Hablamos y el tercer libro se llama Jugamos. Ese está en proceso de salir publicado, el tercero. ¿Cómo te dio por ponerle estos nombres? Pues son 3 preguntas que yo me hacía a mí misma desde niña.
y que yo les hacía a mi familia. Les preguntaba mucho, ¿nos miramos? Y entonces yo lo que buscaba con eso es que nos miráramos fijamente a los ojos. Curioso. La siguiente pregunta que comencé a hacerles es la de ¿hablamos? Ahí ya no buscaba tanto que nos miráramos a los ojos, sino hablar con ellos. Y la tercera pregunta que les hacía y que sobre todo le hacía a mi hermana es la de ¿jugamos? Ahí ya no quería tanto hablar, sino simplemente quería jugar algún juego con mi hermana. Y esto a la hora de ponerle el título a los libros me dio mucho sentido, me vino dado de alguna manera que el primer libro se iba a llamar Nos miramos, porque tiene mucho que ver con una mirada a uno mismo y al otro, con lo cual eso es una pregunta, es ¿nos miramos? ¿Te atreves a mirarte a ti? ¿Te atreves a mirarte a mí? ¿A mirarme a mí? O sea, ¿nos atrevemos a mirarnos dentro? Sí, os puedo garantizar, mis queridos oyentes, que es un pedazo de libro. Yo os aconsejo que lo compréis porque te hace tomar muchas tomas de conciencia. Es un viaje a tu interior. ¿Dónde pueden comprar estos libros? Por el momento podéis encontrar el libro en Amazon. Se llama Nos miramos. Con que pongáis Nos miramos en el buscador de Aurora de la Fuente Cordero, lo podéis encontrar. Completo, el libro se llama Nos miramos, la mirada de amor que estremecerá tu alma, porque desde luego que este libro invita a una mirada de amor hacia uno mismo y hacia el otro. Bueno, pues Aurora, tenemos dos retos. Ahora te pongo que, como hemos dicho en el siguiente programa, vamos a hacer como una especie de meditación con respecto a la perspectiva del espejo, pero también, ¿qué te parece si en otro de los programas, ya que estás aquí, hablamos de la mirada del amor hacia adentro? Ujú. Pues me parece una gran idea hablar sobre la mirada del amor y la búsqueda de amor, de fuera hacia adentro o de dentro y de dentro hacia afuera. Qué importante es en los dos sentidos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Aurora. Ha sido un placer tenerte. Te veo para la próxima semana, ¿eh? ¿Vale? Vale, yo encantada. Muchísimas gracias, Inma, por haberme invitado. Un placer. Sí, para mí ha sido un auténtico placer y un gran honor. Bueno, pues de aquí me despido en este programa de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte, con esta gran invitada, Aurora, y desearos que utilicéis esa perspectiva del espejo que os ha estado hablando, Aurora, y que la podáis practicar. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme.